Buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo trimestre donde estaremos compartiendo entonces acerca que Dios ama a las multitudes. Es decir, nuestro Dios es un Dios de bendición, nuestro Dios es un Dios de multiplicación. Es decir, para concebir la bendición y la visión de Dios, debemos primero conocer el corazón de Dios. Es decir, saber las intenciones de Dios. Mientras no logramos a conocer el corazón de Dios, la visión de Dios, las intenciones de Dios, va a ser muy difícil saber que si lo que estamos recibiendo es de Él o no. Pero cuando tenemos una relación con Dios, cuando logramos a tener esa relación, esa intimidad con Dios, vamos a reconocer que la visión que estamos recibiendo viene de Él. Ahora, ¿cuál es la visión de Dios? En otras palabras, ¿cómo logro conocer lo que hay en el corazón de Dios? Es muy práctico. Es tener suficiente tiempo, estar callado, escuchar de Él, atender al Señor, escuchar su dulce voz. Y de esa manera vamos a lograr entender lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas veces buscamos nosotros cosas que nada tienen que ver con el plan perfecto de Dios? Y por eso no nos va muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo pues invocarán, dice la palabra, aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Romanos 10, 14 al 15. En otras palabras, somos nosotros los embajadores, somos nosotros los que estamos anunciando, quienes estamos anunciando el evangelio del Señor. Entonces, ¿cuál es el mandato de Dios para su pueblo? Es que cada generación realmente reconozca quién es Dios y que esta generación hable de la grandeza del Señor a sus generaciones. Y entonces se va a ir multiplicando, y luego se va a levantar entonces otra generación para llevar a cabo la gran comisión. Entonces, y de esa manera, esa bendición no se detiene. Esa bendición va a fluir de generación en generación. Dios bendice, Dios multiplica a todos aquellos que los llama. En otras palabras, hemos llegado a entender perfectamente que tenemos un buen Padre. Es que tenemos un buen Padre que tiene cuidado de nosotros. Tenemos un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Es igual que un Padre terrenal. Ningún padre terrenal que ame a sus hijos realmente no los bendice, los bendice. Entonces, siendo nosotros tan malos, sabemos dar buenas dádivas, cuanto más nuestro Padre Celestial. En otras palabras, nuestro Padre nos ama y nos quiere bendecir. Nuestro Padre nos ama tanto que quiere compartir con nosotros. Eso fue lo que hizo Dios cuando creó los cielos y la tierra. Él lo creó para Él, los creó para Él y luego nos puso, es decir, Adán lo puso en el huerto del Edén para compartir la gloria de Dios. Y entonces viene la multiplicación y ahora nosotros estamos viendo la grandeza, el poder, la manifestación de Dios por medio de que todo lo que fue creado. Quien lo está destruyendo ahora es el hombre. Dios lo creó todo hermoso. Entonces, realmente, donde hay amor, hay bendición. Y donde hay bendición, hay siempre multiplicación.
Entonces, la visión del Señor es que cada uno de nosotros podamos realmente crecer en su gracia, en su favor, en su amor, en sus multiplicaciones. En otras palabras, ¿pero cómo lo hacemos? Eso es lo que hacemos nosotros en los grupos de casa, o le llamamos casa de paz, le llamamos un café con el Señor. Eso es lo que se hace, es bendecir a la gente. Por eso usted asiste a una casa, ¿no?, donde se comparte la palabra. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se bendice a las personas. Entonces, realmente hoy en día el mundo está buscando dónde realmente cargarse. Es decir, dónde poner su cabeza. Ahora, se necesita un lugar de bendición. Todos nosotros que logremos entender que soy bendición para bendecir a otros. Somos los hijos de Él, que Él nos ha bendecido para poder bendecir a otros. Mire, acá hay un ejemplo tan clave. Entonces, la bendición, entonces, que dijimos, siempre trae multiplicación. Mire, Adán y Eva en el huerto del Edén, en Génesis 1:28, encontramos entonces de que ellos caminaron allí. Estaba la protección de Dios, estaba la guianza de Dios, caminaban con Dios, hablaban con Dios. O sea que, ¿estaban bendecidos o no? Claro que sí. Eso fue el plan de Dios, pero el hombre siempre se equivoca. El hombre siempre toma veredas, toma caminos equivocados, y entonces a causa de eso, nosotros estamos donde estamos. Entonces, pero Dios nunca quiso la maldición sobre el hombre, siempre el hombre tomó la maldición. Ahora, cuando vemos nosotros en Génesis 9:1, Noé, después del diluvio, y Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios a Noé y a sus hijos? Fructificad y multiplíquense, llenad la tierra. ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene la palabra fructificar? ¿De dónde viene la palabra multiplicar? ¿De dónde viene la palabra de llenar? 3 palabras claves que se les da a Noé, a sus hijos. ¿Por qué Dios le dijo a Noé? Porque él fue obediente. Los demás nadie creyó. Nadie le creyó a Noé. Noé y su familia le creyeron al Señor. Y entonces Dios le dice, fructifícate, multiplícate y llena la tierra. Entonces, tomamos esa palabra nosotros como Noé. También esa palabra lo podemos ver en nuestras vidas. ¿Por qué no hablarle de Abraham? Cuando fue llamado por Dios en Génesis 17:6. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo Dios a Abraham, Abraham, te multiplicaré en gran manera y te haré nación, y haré de ti nación grande. Y dice, de ti saldrán reyes. ¿Quién era Abraham? Conocemos quién era Abraham. Su esposa era estéril. Total, que ¿cómo puede ser que Dios llama a alguien para bendecirlo, para decirle que va a ser grande, va a ser reconocido su nombre? Es que lo que Dios quiere es, a través de nosotros, Dios va a ser reconocido. Entonces, Abraham fue llamado, le creyó a Dios, y sí, le creyó a Dios. Qué maravilloso es que creerle a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted le cree a Dios? Cuando usted le cree a Dios, usted dice, voy adelante. Voy hacia adelante y no me voy a detener. Yo sé que Dios me llamó, yo sé que acá estoy, porque así lo quiso Dios, y me voy a permanecer y daré fruto. ¿Qué le parece? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel, verdad? El pueblo de Israel bajo Moisés en Deuteronomio 7:12 al 13. ¿Qué le dijo Deuteronomio 7:12 al 13? Por haber oído decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios dice,
guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. O sea que Dios guarda ese pacto, Dios siempre se acuerda. Verso 13, y se te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría, la cría de tus vacas, tus rebaños y tus ovejas, y la tierra, y en la tierra que juró a tus padres, ¿qué te daría? O sea que Dios hablando. Dios diciéndole que esto es lo que voy a hacer contigo, les dice. Esto es lo que va a hacer con ustedes. Y esto es lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Qué le parece? Así es que es una promesa cumplida totalmente. Se cumplió al pie de la letra en la vida de Jesús. O sea que quien tomó esto por completo, donde se reveló al 100%, es en la vida de Jesús. Isaías 53:8. Dice, por cárcel, por juicio fue quitada y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea que, qué tremendo. Al entender todo esto, al parecer que todo estaba terminado, pero era el inicio de un nuevo pacto con Dios para con los hombres cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Es decir, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos más que bendecidos que la gente que vivía en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento solamente llegaba el sacerdote una vez al año a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Sin embargo, nosotros ahora podemos llegar al trono de la gracia a cualquier hora. Por eso, los primeros discípulos, ¿qué pasó en Hechos capítulo 6, verso 7? Y dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En otras palabras, creyeron. Ellos recibieron y vieron la manifestación del poder de la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos esa promesa. Todos nosotros estamos bajo esa descendencia espiritual. Así que debemos de entender entonces que Dios lo dijo, en otras palabras, lo vamos a creer, ¿sí? Y el Señor va a multiplicar en gran manera. Claro, la gente va a reconocer quién es Dios. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios que sana. Pero ¿cómo va a sanar Dios si usted no ora? Usted va a orar por el enfermo. Intente orar por el enfermo. Quizás no se va a sanar la primera vez, pero la segunda vez se va a sanar. Así es que aquellos que le creen al Señor se esfuerzan por alcanzar las multitudes para Él. En otras palabras, la gente se opone al crecimiento cuando realmente es triste es de que hay gente que piensa de que es muy difícil. No, es que quien tiene que creer primero somos nosotros. Quien tiene que creer que somos útiles en las manos de Dios somos nosotros. Quien tiene que creer primero que vamos avanzando somos nosotros. Que Dios dijo, yo le voy a creer a Dios. Entonces, vamos a reconocer de que realmente eso es lo que va a hacer Dios. ¿Cuál es la visión de Dios entonces? La visión del Señor es ir a las naciones, predicar el evangelio, discipular. Jesús, antes de ascender al cielo, nos dejó este mandato. Dijo el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. O sea, es un mandato de Él. No vamos bajo nuestro nombre, vamos bajo el nombre de Él. Él lo ha prometido, que las naciones se convertirán a Él. Sí, la Biblia lo ha dicho, la Biblia lo ha profetizado. Entonces nos dice a nosotros que tenemos que ir a discipular a las naciones. ¿Por qué? Porque realmente Dios espera que todas las naciones se conviertan a Él. Sí. Zacarías capítulo 2, verso 11, nos enseña a nosotros la futura gloria de Jerusalén.
Salmos capítulo 2, verso 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar constantemente para que Dios entonces nos dé la ciudad completa, para que Dios nos dé nuestro estado, para que Dios entonces nos dé la nación completa o el mundo entero. ¿Qué es lo que quiere Dios? Pídeme. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? ¿Verdad que pedimos otras cosas? Señor, dame aquello, Señor. Señor, dame a lo otro. Señor, dame. Señor, no. ¿Por qué oras eso? ¿Por qué oras así? Yo quiero que me pidas las naciones. Quiero que me pidas que yo te voy a usar en las naciones, con la gente. Eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad que hemos orado mal? Dios quiere que esta nación sea para Él. Así que, hermanos, no debemos de tener miedo. No vamos entonces a carecer de muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Dios va a dar las herramientas necesarias. Él entregará en nuestras manos, además ya lo entregó ya. Nos toca a nosotros entonces hacer. Tenemos que estar convencidos de que el Señor lo dijo así, Él lo prometió, que el poder del Espíritu Santo vendría y nos haría sus testigos frente a todas las cosas de este mundo. Sí, dice Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué necesitamos nosotros entonces para que podamos ir y llevar esta palabra? Necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, número 1, vamos a pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos sature de su Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que literalmente nos dé de su Espíritu Santo. Y cuando Él nos da de su Espíritu Santo, cosa diferente será. Por eso, realmente, muchas de las veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. ¿Qué vamos a pedir? Al Espíritu Santo, que nos dé el Espíritu Santo, que nos dé más de Él. Y vamos a pedir naciones, gente para Él. Entonces, realmente muchas de las veces no podemos llenar la visión de Dios. No podemos hacer cumplir la visión de Dios, perdón. ¿Por qué? Porque realmente estamos haciendo otras cosas. La única manera que vamos a cumplir la visión de Dios es tener esa misma unción que Él tiene para poder testificar a las multitudes e ir más allá de lo que el Señor nos mandó hacer. Así es que la misión de Cristo es la cosecha. ¿Por qué creen ustedes que Él se entregó? ¿Por qué se entregó? Para alcanzar la multitud, para alcanzar a los perdidos. Entonces, Él dijo, ¿qué dijo el Señor? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Y también dijo el Señor, a la verdad, la mies es mucha, mas muy pocos los obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Juan 4:35. En otras palabras, ¿cuál va a ser nuestra oración? Ya vamos conociendo más. La oración, Señor, necesitamos obreros a tu mies. Envía, Señor, obreros. Señor, manda obreros. La mies es mucha, Señor. Queremos que envíes a los obreros. En otras palabras, vamos a orar por los obreros. De los cuales no oramos nosotros, ¿verdad? Que no oramos para que Él envíe obreros. Si el apóstol Pablo pudo llenar Asia con el evangelio unos cuantos años, hace mucho tiempo, ¿por qué nosotros entonces no hemos podido ganar nuestra ciudad, nuestro estado para Cristo? ¿Por qué? Es que
no hemos entendido. No hemos logrado entender lo que Él quiere. Pero Él sigue derramando de su Espíritu Santo sobre nosotros, claro. Pero muchas veces tenemos al Espíritu Santo, pero no usamos el poder del Espíritu Santo a lo que fuimos llamados a hacer. Es cumplir la misión, cumplir la visión de Dios. Entonces, realmente lo que Dios no ha encontrado es gente que esté dispuesta, ¿no?, a abrazar la visión de Él, la visión de Jesús. Cuando Él ascendió a los cielos, el Señor nos bendijo literalmente. Nos ha dado una orden de multiplicación. Nos dio esa orden y dice Él en su palabra, dice, serás tú aquellos que cumplan con sus deseos y sueños. Mateo 9:37. Dijo a sus discípulos, a la verdad, entonces la mies es mucha, más los obreros son pocos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Debemos de alzar nuestros ojos y vamos a ver la gran cosecha que ya está lista. Cuando nuestra visión, y realmente cuando nuestra visión está en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros, entonces vamos a empezar a ver desde la perspectiva de donde estamos sentados. Entonces, la visión entonces realmente nos urge transmitir la visión a la gente para que la gente entonces pueda hacer la voluntad de Cristo. Eso es lo que se necesita hacer. Realmente, mis amados, cuando vemos esto, va a producir en nosotros ese deseo, ese anhelo de ir, de hablar de la verdad de Cristo Jesús. Y sí lo vamos a hacer, claro, con ese deseo, con esa entrega, y literalmente vamos a lograr. ¿Por qué? Porque no lo hacemos bajo nuestra fuerza, lo hacemos bajo la voluntad del cielo a la tierra. Fue lo que hizo el Señor Jesús, dejó su trono, vino a la tierra y enseñó el camino. Y entonces el Señor lo hizo así porque nos ama. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo porque amamos al Señor y queremos ser colaboradores con Él. Y si participamos en eso, Él nos llama discípulos. Él nos multiplica. Él dará fuerza al cansado. ¿Qué le parece? Entonces, la medida que nosotros conozcamos el corazón de Dios, vamos a conocer la importancia de la visión. Cuando nuestro deseo, ¿sí?, se convierta en el deseo de Dios, realmente hemos avanzado. Cuando nuestro corazón se apasiona por lo que el corazón de Dios está apasionado, entonces estamos colaborando con Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿A cuántos usted testificó esta semana? ¿A cuántos usted testificó la semana pasada? ¿A cuántos usted discipuló o a cuántos está discipulando? Pero si no está si no está discipulando a nadie, lamentablemente, ¿qué va a ser de nosotros si no discipulamos a nadie? Tenemos que llegar a entender que necesitamos empezar a discipular. Amados, esa es la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Sí? Él ama la multitud. Él quiere la multitud. Apocalipsis 21, 1 al 14. Ahí finalizamos. Hoy, que lo que el Señor quiere de nosotros es que vayamos, que le creamos al Señor. Yo quiero ser ese instrumento en tus manos. Señor, yo quiero ser esa persona que diga, aquí estoy, Señor. Hoy nos entregamos a Él y hoy le decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, dame tu visión, Señor, dame, yo lo quiero conocer, quiero ser parte de eso, Señor, y Dios lo va a hacer. Bienvenido a nuestra primera clase de este día o de este bimestre acerca de la
visión de Dios. Y vamos a ser empapados más de lo que Dios tiene para nosotros. Bendiciones.